Buenas noches, hermanos, amigos, familia en Cristo. Aquí el pastor Héctor de la Primera Iglesia Bautista de Weston, encargado del Ministerio Internacional. Reciban saludos de toda la iglesia, de los pastores. Sepan que estamos orando por cada uno de ustedes. Gracias por lo que nos están acompañando de diferentes países. Gloria a Dios. Sabemos que ya de Ecuador, Chile, México, Cuba, tenemos personas que nos están acompañando y gloria a Dios por ustedes, hermanos. Nosotros estamos orando por sus familias, estamos orando por la familia de nuestra iglesia, por cada uno de ustedes. Sabemos que estamos en momentos difíciles, pero sabemos que tenemos a un Cristo bueno, poderoso, que se encarga, que cuida a sus hijos y gloria a Dios por eso. Le damos las gracias porque sabemos que semana a semana muchos de ustedes están siendo diligentes, estudiando las Escrituras con nosotros y eso nos motiva. Nos da ganas de seguir adelante, de hacer estas programaciones para ustedes. Y de verdad, mis hermanos, que gloria a Dios por ustedes, nos da mucho gusto. Hoy día vamos a estar continuando con el estudio de la Epístola a los Romanos, una carta muy importante que hemos dicho que nos ayuda tanto a entender bien nuestra salvación, que es algo muy importante, pero no solamente eso, sino que cómo aplicar esa salvación, ese evangelio a nuestra vida como creyente todos los días, en todas las áreas de nuestras vidas, que es ahí donde muchas veces no sabemos cómo aplicarlas. Y hoy día voy a estar dando unas cuantas aplicaciones para aquellas personas que me han pedido y me dicen, hermano, ¿cómo aplico ciertas cosas? Estudio la Biblia, la estoy leyendo, estoy tomando notas, pero a veces no sé cómo aplicarla. Y hoy día vamos a estar dando ejemplos de aplicación mientras vamos desarrollando las canciones, el sermón, la clase de esta noche. Entonces hoy día vamos a estar viendo Romanos capítulo 9 y me voy a enfatizar en el versículo 4 y 5. Pero oremos primero, oremos. Amantísimo Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza por esta noche preciosa que tú nos brindas, mi Dios. Gracias, Dios soberano, Dios bueno. Venimos delante de tu presencia, Señor. Me uno con mis hermanos para escuchar tu voz. Tú eres el único Dios, Padre, que nos enseña. Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos hablas a través de tu palabra, que es infalible, que es inerrante, es completa para enseñarnos toda tu verdad, Señor. Tu palabra nos santifica, nos da crecimiento, es la guía a nuestras vidas. Señor, ayúdame a trazarla bien y que nosotros podamos aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy día vamos a ver una pasión para los perdidos. Una pasión para los perdidos, parte 2. La semana pasada vimos la parte 1 y vamos a leer del versículo 1 al 5, pero me voy a concentrar esta noche en el 4 y 5, pero como para que entendamos el contexto, vamos a leerlo desde el versículo 1. Romanos, capítulo 9, versículo 1 dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermana. Qué lindo es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, una persona que me inspira, un hombre de Dios, que Dios lo usó de una manera increíble. Aquí en esta porción vemos que debido a que Pablo había sido un judío celoso, porque él tuvo una conversión milagrosa, ¿verdad? Puso su fe en Jesucristo como el Señor de su vida, y porque él predicó el evangelio de salvación sin usar la ley de Moisés, no porque la puso de menos, sino que diciéndole a la gente que uno es salvo por fe en Jesucristo, no por las obras. Entonces muchos judíos lo acusaron a Pablo y decían que él menospreciaba la religión judía. Decían que era una persona mala, que él odiaba y despreciaba a todos los judíos, pero eso no es así, sino que lo habían mal entendido. Inclusive, como manera de introducción, vamos a leer Hechos 24, 5, 6 para ver qué decían de los judíos, de Pablo
aquellos judíos que estaban ahí, hablaban esto de Pablo, decían, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedicciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ellos, hermanos, pensaban que era una plaga, un promotor de seducciones, que era malo, que quería matarlo, y es verdad, él estuvo envuelto en todas esas cosas. Pero un día la luz del Evangelio vino a su vida, Dios lo capturó y fue transformado, hermano. Al ser transformado, él cambió su vida. Ahora él tenía pasión, amor por los judíos, por sus parientes, por a todas aquellas personas que, wow, de donde él salió. Y así deberemos nosotros tener la misma pasión. Inclusive, la semana pasada nosotros vimos 2 puntos de los 3 que vamos a estar hablando. Hoy día vamos a ver el tercero, pero por manera de solamente repaso. Vimos en el versículo 1 del capítulo 9 de Romanos la evidencia de la pasión de Pablo por Israel. Dice así el versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Ve? Como evidencia vemos de que Pablo amaba a los judíos. Él llamó al Señor Jesucristo, su propia conciencia y al Espíritu Santo de Dios para dar testimonio de él, que él amaba a su gente, a sus parientes. Él los amaba, tenía un amor pero entrañable de verdad. Él quería que todos vengan al arrepentimiento. Y dijimos en ese primer punto una aplicación que siempre nosotros le decimos a ustedes de que busquen aplicación cuando están leyendo las Escrituras, cuando la están estudiando. Señor, ¿cómo yo aplico cierto versículo a mi vida? Y en ese versículo, en esa parte primera, nosotros dijimos como aplicación de que usted haga esta pregunta. O sea, ¿podría Cristo, mi propia conciencia y el Espíritu Santo dar testimonio de que yo tengo pasión por los perdidos? Pasión por aquellas personas que no conocen a Dios. Pasión por mi familia, por mis amigos. ¿Será que de verdad Cristo, mi conciencia y el Espíritu Santo me dan testimonio? Y si no, usted aplique eso a su corazón. Porque el apóstol Pablo nos estaba enseñando para que nosotros lo aplicáramos. No, le estaba enseñando eso al pueblo de los romanos, judíos que habían ahí en esa época, pero también a gentiles que estaban ahí. Porque acuérdense que en esta epístola había una mezcla de judíos convertidos, personas que no eran todavía convertidos y muchos romanos gentiles que ya estaban ahí escuchando las enseñanzas del apóstol Pablo. Y vimos el punto 2, el alcance de la pasión de Pablo por Israel. Eso lo vimos en el versículo 2 y 3 que dice así, Romanos 9, 2 y 3, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Sí, Pablo tenía una continua sensación, una pesadez, una tristeza, un camión encima en su corazón, hermanos, por todos estos judíos que estaban perdidos. Él tenía esa carga, él se los quería ganar. Y por eso que él decía que tengo gran tristeza, un continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Y dijimos que eso quiere ser maldito. En otras palabras, maldito quiere decir estar separado de Dios y estar en el infierno. O sea, él estaba dispuesto a ir al infierno para ganarse a toda su gente, a sus parientes. Miren la pasión de Pablo. Era algo extraordinario, hermanos, que a veces él me contagia, porque a veces uno no tiene esa pasión. A veces ni le hablamos a la gente. Pero el apóstol Pablo estaba dispuesto a ir al infierno para ganarse a su gente. Hoy día vamos a ver el punto 3, y es este. La estima en la pasión de Pablo por Israel. Y vamos a leer estos versículos 4 y 5, que aquí nos vamos a concentrar en esta parte. Dice así, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí en este texto vemos que Pablo nos revela 9 razones, hermanos, por la cual él estimaba al pueblo de Israel. Y ustedes van a ver, son 9 cosas. Y yo voy a ver, cada cosa requiere un estudio profundo, pero vamos a verlo por encima para yo crearle inquietud a ustedes y también sigan estudiando cada una de estas cosas. Como yo sé que muchos de ustedes están tomando notas,
Gloria a Dios por ustedes, hermanos, yo sé, porque me mandan mensajes y me mandan preguntas. Y gloria a Dios que miro que muchas personas están siendo diligentes en estudiar la palabra. Y yo quiero que veamos lo primero. Su nombre. Lo primero que abre el capítulo 4 dice, el versículo 4, quienes son israelitas. Y este nombre israelita estaba lleno de un significado precioso. Porque aquí se refiere a Abraham como padre que fue elegido. ¿Ve? Dios le dio a Abraham, de Abraham salió Isaac, de Isaac salió Jacob, cuyo nombre significa cazador de tacones. Porque al nacer Jacob atrapó el talón de Esaú. Muchos de ustedes conocen la historia, que estos fueron gemelos, ¿no? Que Esaú nació primero y Jacob atrasito, tocándole los talones. Y por eso su nombre. Así que quiere decir cazador de tacones. Entonces, esta historia es muy interesante, deberían estudiarla. Esta es una buena historia porque tiene que ver mucho con el pueblo de Israel y lo que estuvo pasando en esa etapa, lo que está pasando en esta etapa y lo que va a pasar después al final. Por eso que todo lo que estudiemos referente a las escrituras, toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que es bueno estudiar todo el porqué de cada persona, Jacob, Esaú. En Génesis 25, 27, usted va a estudiar la vida de estas personas. Y luego vamos a ver un poquito de ello. Pero nosotros vimos una cosa aquí. Cuando habla de estos israelitas, y hablamos que Abraham, de Jacob, de Isaac, todo el mundo que Dios, su descendencia, vimos que el nombre de Jacob fue cambiado al nombre de Israel. ¿Ok? Y cuando dice Israel, esa palabra interesante porque tiene que ver con gobernar como Dios. O sea, Israel significa gobernar como Dios. Y este Israel, déjenme leerles primero Génesis 32, 26 al 28 para que entendamos un poquito el contexto. Dice así, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le preguntó, o le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y los has vencido. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Y eso tiene, hermano, algo muy interesante, porque eso fue lo que Dios hizo. A Jacob es como una representación del pueblo completo de Israel, todo, y lo vamos a ver. Entonces Dios tiene poder en tomar a un cazador como Jacob y convertirlo en un gobernante. De ahí es que nacen los 12 hijos de Jacob y se convierten en las 12 tribus de Israel, que ya hemos visto un poquito en el Antiguo Testamento, estudiamos eso y después vamos a estudiar más. Pero de ahí es que vienen las 12 tribus de Israel, que yo le decía que tiene mucho que ver en la historia de Israel. Nosotros tenemos que estar muy pendientes con lo que está pasando en la historia de Israel, porque ellos nos indican, nos muestran lo que está pasando con la historia, lo que pasó, lo que sigue pasando y lo que vendrá al final. El pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios, nos va a dar luz de lo que está pasando, lo que está sucediendo alrededor. Entonces ve, del mismo versículo 9, 4, capítulo 9 de Romanos 4 dice, ve su adopción, de los cuales son la adopción. Entonces aquí habla de que ahora son hechos sus hijos. Los que no eran sus hijos, ahora los tomó y los hace hijos. ¿Ok? So, el pueblo de Israel los escogió y los hace hijos. Esto es exactamente lo que Dios hizo cuando Él, en su soberanía, escogió a Israel para hacerlo su pueblo. Entonces, esto habla de la adopción nacional de los israelitas. Entonces, Dios no escogió a los peruanos, no escogió a los chilenos, a los dominicanos ni a los cubanos. Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Por su soberanía, solamente Él sabe por qué ese fue el pueblo que Dios escogió. Interesante estos versículos, yo quiero que le leerlo por encimita. Éxodo 4:22 dice así, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Ve? Israel, ahora ustedes pueden comparar ese Jacob que se le cambió su nombre a Israel, ahora él representaba a todo el pueblo de Israel. Oseas 11:1 dice,
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Una vez más, a este Israel, desde joven lo conocía, al pueblo de Israel, pero yo lo amé, dice Dios, y de Egipto llamé a mi hijo. Gloria a Dios. Dios había adoptado a Israel para ser su luz para todas las naciones, mis hermanos. Escogió a ese pueblo y solamente Dios sabe por qué. Isaías 49:6 dice así: también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Dios tenía un plan específico con el pueblo de Israel. Y vamos a ver, mientras estudiamos esto, cuál es parte de ese plan. También dice en Isaías 63, y andarán, dice, las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. O sea que, hermanos, ellos eran los que tenían que llevar el mensaje de salvación. Un mensaje de que teníamos un Dios todopoderoso que podía hacer algo con la gente que se arrepentía por fe y quería darle su corazón a Dios y de verdad seguirlo de corazón. Fue el pueblo de Israel. Entonces Pablo estaba bien afligido que aquellos que fueron elegidos para llevar la luz de Dios a todas las naciones ahora estén cegados, ahora no puedan ver. Wow, él sufría, por eso que tenía esa carga él. Porque imagínense, él sabía todo esto, nos ha escogido a todos nosotros, sabemos, nos ha dado tantas cosas que vamos a ver una de las cuantas cosas que Dios le había dado. Y ellos estaban cegados completamente, completamente. Pablo sabía que la mayoría de los judíos confiaban en la descendencia física que tenían hacia Abraham para la salvación. Entonces, era un problema porque ellos pensaban que porque eran judíos y porque eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, ya estaban salvos. Pero no era así. Había algo más. Mira lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Porque sí, mis hermanos, de Abraham, y él tuvo muchas promesas y vamos a leer un poquito de aquellas. Pero lo más importante iba a venir esa promesa que era el Cristo de la gloria. A través de la descendencia de Abraham iba a venir eso. Esa era la bendición que estaban hablando Pablo. Y entonces mucha gente se confunde, inclusive te enseñan. Hay lugares, inclusive yo enseñaba donde estaba en otras denominaciones, que no, como Abraham fue rico y como tenía muchas cosas y muchas tierras, Dios quiere que tú seas rico. Pero no era esa riqueza que se estaba hablando. La riqueza era que iba a venir un Cristo, el Salvador del mundo, a través de esa descendencia. Y sí, por consecuencia Dios le dio riquezas y le dio tierras y conquistó mucho. Pero hermanos, la bendición más grande que podemos tener es tener a un Cristo precioso, que puede hacer mucho. Mira lo que dice Romanos 4:3. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que la salvación, hermanos, es solamente por fe. El que cree puede ser salvo. Tú que estás ahí, que me estás escuchando, solamente por creer este mensaje, solamente por creer que Jesús es el Señor, que Él fue a la cruz y murió por tus pecados, puedes ser salvo. Pero es por fe solamente, no es por obras. Entonces, el punto es que mientras Israel como una nación había sido adoptada, de la misma manera, cada persona está obligada a ser adoptada por fe. No hay otra manera. Tiene que ser por fe. Y la epístola a los romanos lo enseña eso y lo repite continuamente, que la salvación es por fe. Entonces, este es el próximo punto que Pablo hace en el texto. En Romanos 9:6 dice que porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no todos los que nacieron ahí en el pueblo de Israel son israelitas, sino que tiene que haber una conversión, una transformación por fe, aceptar a Jesús, aceptar a Dios en su corazón, ¿ok? O sea que la salvación es individual. Tenemos que estar seguros, claro, que la salvación no porque tus padres son cristianos, tú vas a ser cristiano y salvo, sino que tú eres salvo por fe, por gracia, pero es una decisión propia. Entonces hay varios versículos que hablan de esa cosa, pero vamos a ir directo y le quiero dar una pequeña aplicación a esto que estamos hablando. Entonces lo mismo es cierto para muchos de nosotros. Dios nos pone alrededor de muchos cristianos, así como a los israelitas, ¿no? Lo puso en medio de un pueblo. Pero una aplicación que yo quiero que nosotros lo pongamos para nosotros sería algo así como que a veces Dios nos pone alrededor de gente cristiana, nos manda mensajes.
nos manda textos, vemos tantas cosas en el internet, tantos buenos mensajes, pero nos hacemos el del oído gordo. Así como los israelitas que tenían toda la mano, pero se hicieron del oído gordo. ¿Y sabe qué? No escucharon lo que Dios tenía para ellos, desafortunadamente. Pero sigamos leyendo en el versículo 4, donde dice la palabra gloria. Dice, y la gloria. Versículo 4, no. Romanos 9:4 dice, y la gloria. Habla del Shekinah de Dios, el Shekinah de Dios, la gloria de Dios, algo precioso. Porque estos israelitas presenciaron la presencia de Dios. Ellos estuvieron presentes y la experimentaron de una manera increíble. Hay ciertos pasajes, lo vieron ellos, por ejemplo, en el Sinaí. En Éxodo 24, 16 al 18, miren cómo experimentaron la gloria de Dios. Dice así, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube los cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Hasta ahí voy a leer, pero hermanos, la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí. Ellos lo vieron. Los israelitas vieron la gloria de Dios. También lo vieron en el tabernáculo. Mire Éxodo 40, 30 al 38. Solo voy a leer una porción donde dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrarse en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Hermano, la presencia de Dios estaba fuerte. La presencia de Dios estaba ahí, ellos palpitaron, lo vieron, ellos estuvieron ahí, miraron eso. Los israelitas vieron todo esto, ellos también lo vieron en el templo de Salomón. Segunda de Crónicas 7, 2 y 3, mira lo que dice. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hermanos, imagínense, los sacerdotes no podían entrar a ministrar porque la presencia de Dios estaba ahí tan fuerte, la gloria de Jehová. Gloria, yo quisiera a veces así, sentir, ver esa presencia, hermano, es algo maravilloso. Presenciar, ellos lo vieron, lo palpitaron. En el templo de Salomón, lo vieron en el tabernáculo, en el Sinaí. Gloria a Dios por todo eso. Pablo estaba profundamente afligido cuando consideró que Israel había sido testigo de esta gloria preciosa, mas sin embargo, ellos no hicieron caso. Ellos, o sea, eso es como cualquier cosa. ¿Cuánta gente, hermanos, quisieran ver la gloria de Dios? Para ellos era cualquier cosa. Pablo estaba profundamente afligido cuando él consideraba, dice que Israel había sido testigo de esta gloria personalmente. Sin embargo, estaban todavía en rebelión contra él y su hijo. Dice que los israelitas habían visto la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Wow, hermano. Eso es interesante porque esa presencia era tan fuerte, hermano. El que estaba con Dios, el que anhelaba tener una comunión con Dios, podía ver a Jesús, podía sentirlo, podía ver al Salvador ya de una vez. Abraham lo vio. Abraham lo vio hace muchos años. Abraham sabía que él iba a venir un Salvador hace muchos años después. Y él aceptó la promesa de Dios y dijo, por fe yo voy a ir y voy a seguir. No sé lo que Dios tenga para donde Él me quiera llevar, pero yo sé que por fe mi Salvador vive y viene para mí. Este texto nos enseña que hay una persona puede tener todo tipo de encuentros milagrosos con Dios y aún no ser movido por el amor y la obediencia. Qué triste, hermanos. Eso pasa a veces. Que mucha gente ve la gloria de Dios, han visto su presencia, han visto su palabra, han visto los milagros, han visto lo que Dios ha hecho, pero no le hacen caso a esas cosas. Como que las cosas espirituales son algo más. No es así, hermano. Así que apliquemos esto para nosotros. Si usted ve la mano milagrosa de Dios, póngale cuidado. No se haga del oído así sordo, sino que diga, Señor, muéstrame tu gloria, pero muestra para yo tener comunión contigo, para yo estar contigo, para yo palpitarte, para yo compartir la gloria que tú tienes con otra gente. Eso es lo que el apóstol Pablo quería instar, darle a los romanos para que ellos vayan por todo el mundo. Y gloria a Dios porque lo logró. A raíz de los romanos, por ahí salió el evangelio para todas partes. Gloria a Dios. Y mira lo que habla después, ahí mismo, en el versículo 4, dice los pactos. Esto significa los contratos de Dios, los testamentos de Dios. Dios no hizo convenios con ninguna otra nación del mundo,
pero lo hizo con los israelitas. Mira el apóstol Pablo cómo le está diciendo todas las cosas, una por una lo que Dios había hecho. Le había dado los pactos, y estos pactos, la Biblia habla de muchos pactos. No me va a dar tiempo de hablar de todos estos pactos, pero cada uno de estos pactos es bueno estudiarlos. Para aquellos de ustedes que están leyendo y tomando notas, anoten estas porciones. Génesis 9, 10, 17, habla del pacto con Noé. Que ese pacto dice en una porción que estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Son muchos de ustedes saben que Dios prometió que nunca más iba a destruir la tierra con agua, con diluvio, ¿verdad? Ese era uno de los pactos que Dios hizo. ¿Y sabe qué? Y todos los pactos, sus promesas que Él habla y dice, los cumple. Está el pacto abrámico. El pacto abrámico lo vemos en Génesis capítulo 15, del versículo 5 al 6, donde Dios lo llevó afuera y les dijo, mirá ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, y así será tu descendencia. Porque así le dijo a Abraham, mira todo lo que tú ves, así será tu descendencia. Te voy a bendecir, y lo bendijo, hermanos. Hay judíos, hay israelitas por todas partes del mundo. Pero a través de esa descendencia llegó el Cristo, el Salvador del mundo, el que iba a llevar la salvación para todos. Luego está el pacto palestino, que lo vemos en Génesis capítulo 5, donde él dijo, en este pacto dijo que a tu descendencia daré esta tierra. Le dio mucha tierra en ese pacto palestino, habla de que le dio muchas tierras en estas promesas que Dios le dio a Abraham y a su pueblo. También está el pacto davídico. En 2 de Samuel 7, 16, 17, le dijo, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Porque en este pacto davídico venía nuestro Salvador Cristo. Y ahí, hermano, Él es el David, el que vive para siempre. Era hermanos, gloria a Dios, porque todo lo que Dios prometió, todo lo que yo le decía al comienzo de que este pueblo de Israel que Dios escogió, tenemos que estar observando cómo se está moviendo este pueblo. ¿Qué está pasando con estos hermanos? ¿Hacia dónde Dios lo está llevando? Porque al final Dios se va a estar trabajando también con ellos. Ellos van a ser como una lucecita que nos van alumbrando a toda la comunidad, a toda la humanidad, lo que Dios está haciendo. Dios escogió a ellos por su gracia, por su bondad, por su soberanía, pero ese es el pueblo que Dios escogió. Cuando Pablo pensó en todos estos pactos que Dios hizo con Israel, inundó su corazón con un amor apasionado por los judíos para que conozcan el mejor pacto, el nuevo pacto. Eso fue lo que hizo. O sea que Dios usó a Pablo para hablarle a ellos de todas estas cosas que estamos hablando, de cada una de estas cosas. Pero la idea era, yo les voy a hablar de todos estos pactos, pero para que ustedes se enciendan y conozcan este pacto, que es este nuevo pacto es el mejor pacto de todos los pactos. Es el caminar con Jesús, que Él es el nuevo pacto. Entonces, en Hebreos 8, dice así, déjenme leer esta porción porque es preciosa. Dice así, Hebreos 8, de 8 al 10, dice, porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Gloria a Dios, hermanos, porque no eran solamente esos pactos para que lo miren, sino que Dios quería poner sus pactos, ese pacto precioso en el corazón de una persona que es transformada por la sangre de Jesús. Cuando una persona es transformada, cambiada y acepta lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, puede aceptar ese pacto precioso, hermano, el nuevo pacto que Él hizo, que vino y derramó su sangre por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le estaba enseñando y le estaba enumerando cada uno de esos pactos. ¿Pero para qué? Para que entiendan el nuevo pacto. Así que Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria a Dios. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de pecados. Todos los otros pactos señalaban al nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué promesas preciosas! Son una aplicación aquí, hermano, sería esto. Qué pena sería que una persona tenga tanto la palabra de Dios, el testimonio de Dios alrededor, personas que lo quieran ayudar, a conocerlo de verdad. ¿Y sabe qué? Y que lo rechacen. Porque eso nos pasa muchas veces, hermano. Nos pasa todos los días. Hay personas que le queremos hablar de este Dios precioso que tiene pactos, tiene convenios, tiene algo, cosas maravillosas que le quiere dar, la vida eterna, pero lo rechazan, le dan la espalda. Quieren seguir viviendo en un mundo perdido, en un mundo lleno de problemas, cuando no saben que cuando obtienen esta salvación, se agarran de Jesús, las cosas cambian, mi hermano. Pero mira, sigue hablando Pablo. En el versículo 4 dice, la promulgación de la ley. Wow, la entrega y el recibimiento de la ley mosaica en el monte Sinaí. Se refiere a eso. Se refiere a la ley mosaica que se le entregaron a ellos, los 10 mandamientos, por supuesto. Israel fue un grupo de personas que tenían la misma palabra de Dios en su nación. Ellos la podían leer todos los días, iban al templo todos los días y también todos los sábados a estudiar y a leerla. Eso era una bendición, solamente leer. Como usted coge la palabra de Dios y solamente leerla es una bendición. Para ellos sabían que tener eso, los 10 mandamientos, las escrituras en sus manos, nadie, ninguna tierra, ninguna nación, nadie, ningún país lo tenía, solamente ellos lo tenían. Y gloria a Dios por eso. Entonces, para el judío saber la voluntad de Dios simplemente necesitaba leer la ley de Dios o ir al templo o escuchar la ley de Dios. Solamente para saber la voluntad, y usted también, para conocer la voluntad de Dios, lo único que tiene que hacer es leerla. Entonces una aplicación más aquí. ¿Cuántos de ustedes, y me pasa a mí, tienen a veces 2, 3, 4, 5 Biblias, pero no cogen y la leen? Y la tenemos ahí, pero no la dejamos ahí y quizás solamente lo abrimos cuando hay un servicio o cuando el pastor está dando un mensaje. Hermanos, comience desde hoy, a leer todos estos versículos que estamos leyendo. Porque eso es una bendición tener la palabra de Dios. Muchas personas no la tienen. Hay países donde se pasan hojas solamente para poder leerla. Nosotros tenemos la bendición de tener muchas versiones en inglés y en español. Pero sabes que muchas veces no leemos y no sabemos el plan exacto. Así que agarren la palabra de Dios y comiencen a leerla. Habla en el versículo 4, sigo ahí, el F, templo de adoración, dice, el culto, la Reina Valera del 1960 usa la palabra culto, y también la Biblia de las Américas, que es una de las Biblias que me gusta leer, una de las que yo más leo, también dice el culto. Pero en este culto me gusta lo que dice la Nueva Versión Internacional, porque dice el privilegio de adorar a Dios. Y póngale atención a eso. Dice el privilegio de adorar a Dios. No dice el culto. No me gusta usar así a mí esa palabra. A mí me gusta decir, el domingo yo voy a adorar a Dios. El domingo yo voy a ir a levantar, a tocar mis tambores y adorar a mi Dios. El domingo es un día de adoración para mí. Yo no digo voy al culto, yo digo voy a cantar, a adorar. Es un privilegio adorar a Dios. Y eso es lo que se refiere. Y me gusta esta versión porque dice eso. Porque eso es un acto de adoración, hermanos, que tiene que ver con todo. Con los diezmos, con la ofrenda, con el sacrificio, con el arrepentimiento, con todas esas cosas. El venir al templo de Dios es una bendición adorarlo. Es una bendición que debemos tener siempre. Venimos, pedimos perdón por los pecados que hemos cometido en la semana, pero también venimos a adorarlo y a darle gloria a Dios que se la merece. Entonces, me gusta que hay un versículo que muchos de ustedes lo conocen, Isaías 53, 5, 6, dice así, tengamos esto pendiente, este versículo que tiene que ver con Cristo y su derramamiento de sangre. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios, hermanos, porque tenemos un Cristo maravilloso, que cuando venimos a adorar, venimos reconociendo eso. Venimos, cantamos y tocamos y le damos toda la gloria a Dios, pero tenemos que reconocer que nosotros venimos a adorar a este Cristo precioso que dio su vida por cada uno de nosotros. Cada domingo que usted viene, esa tiene que ser nuestra actitud. Cuando venimos al templo a adorar, es una bendición.
Entonces, una aplicación aquí es que muchas veces nosotros tenemos, o hemos sido criados a veces en una familia cristiana. Pero mi pregunta es, ¿usted es igual que la gente, que los israelitas, de que miraron la gloria de Dios, experimentaron sus pactos, tenían la palabra de Dios, tenían un templo, pero ¿sabes qué? Andan indiferentes. O sea, no, o sea, las cosas espirituales es algo secundario. No, debe ser una prioridad, hermano. El adorar a Dios todos los días. Y por supuesto el domingo debe ser una bendición y algo espontáneo, algo que sale del corazón. Sigo leyendo. G, las promesas. Dice, y las promesas significan los anuncios de algo bueno. La promesa de Dios para la nación de Israel. Las promesas de Dios para Israel son demasiadas para contar. Fueron tantas las promesas, hermano. Eran demasiadas. Déjenme leer Lucas 2, 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La gente me pregunta, ¿por qué hablan tanto de Cristo, hermano? Porque Él es todo. Cristo es el todo. Sin Él no hay nada. Las promesas, esa era la promesa de todo lo que hemos hablado y todo lo que Pablo le estaba diciendo a ellos y todo lo que hemos estado enumerando uno por uno. Él le quería hablar de esta promesa, de este Cristo precioso, que Él venía, que Él quería que lo tengan, que lo acepten, que sea parte de su vida. Eso Él quería dejarle saber a toda esta gente y lo hizo muy bien. Sigo mencionando versículos. Ahora vamos para el versículo 5, donde dice, los padres de quienes son los patriarcas. Ellos tuvieron a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los 12 hijos de Jacob, conocidos como Israel. Tremendo legado. Cuando Pablo pensó en los hombres de Dios en la historia de esta nación, estaba abrumado con la tristeza cuando se acordó de que Israel mató a quien los padres anticipaban. Hermanos, imagínense, habían tantos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, y todo anunciaba a que venía ese Cristo precioso. Pero Pablo sufría y Pablo lloraba. ¿Y por qué tenía él una carga en su corazón? Porque él miraba que, wow, yo he salido de ahí. Yo era uno de esos. Creía en todas estas cosas, pero no tenía al dador de la vida, a Cristo. Y entonces él sufría porque todas estas israelitas tenían a todos esos patriarcas, mas no le hicieron caso. No le hicieron caso y entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Que una vez más vivían una vida de desobediencia y por eso pasaron por todo lo que pasaron, desafortunadamente. Así que tal vez su padre, su madre eran creyentes en Cristo, una aplicación más. Quizás o quizás no lo eran. De cualquier manera, aún debes nacer de nuevo. Ok, hermano, es importante nacer de nuevo. Y mucha gente pregunta, ¿y por qué hablan tanto de Cristo y de nacer de nuevo? Y como le pasó a un predicador que siempre él decía, él siempre hablaba del tema del nuevo nacimiento y siempre él decía eso. Y un hermano una vez se le acercó y le dice, hermano, ¿por qué usted siempre dice a la gente, siempre le está diciendo que tiene que nacer de nuevo? ¿Por qué habla de esa frase siempre? Él le dijo, le voy a decir por qué, hermano, y póngame mucha atención. ¿Sabes por qué? Porque tienes que nacer de nuevo. O sea, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, el Espíritu Santo no puede entrar a tu vida. Si tú no naces de nuevo, no puede haber transformación en tu vida. No puede haber cambios. Vas a seguir siendo la misma persona. No hay cambio en tu conducta, en tu carácter. No va a haber cambio si no naces de nuevo. Y eso es lo que Pablo quería que ellos entiendan, que nazcan de nuevo. No que tengan tantas cosas, pero que tengan un nuevo nacimiento. Entonces, el más grande de todos los privilegios, miren ahí, la letra I, versículo 5b, la última parte, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y aquí vemos en esta porción que Cristo, que el apóstol Pablo nos muestra acerca de la humanidad de Jesús y también nos muestra de una vez cuando dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y también afirma su deidad. O sea que aquí vemos en esta parte que él habla de su humanidad
y su deidad. El mayor privilegio de todo era la venida de Cristo a Israel. No solamente lo rechazaron, pero brutalmente lo mataron, hermanos. Qué triste. O sea, no solamente lo rechazaron y no querían saber nada de lo espiritual, pero ellos lo mataron. Rechazaron a su propio Dios. Qué triste. Entonces, mi pregunta para ti es, en esta noche, y termino con esto, ¿y tú qué vas a hacer con ese Cristo? Mucha gente que me escucha en esta noche, yo te pido, hermanos, de que tú le des tu corazón, pero para darle tu corazón tienes que arrepentirte, reconocer de que eres pecador. Y es importante reconocer que somos pecadores y que necesitamos un cambio y una transformación en nuestras vidas, para que cuando usted ponga su fe y su confianza en este Cristo precioso, en esta promesa que el apóstol Pablo le estaba hablando a los israelitas, él estaba diciendo, mira, yo quiero que ustedes pongan su fe y su confianza en Él para que le den vida y vida eterna y para siempre. Es una bendición maravillosa, es grande, es preciosa, es lo máximo. Pero solamente lo haces por fe y nadie lo puede hacer por ti. Es algo individual. Así que te pido de que si tienes las ganas de hacerlo donde tú estés, en cualquier lugar, lo puedes hacer como me han escrito, que a veces en su hotel, en un lugar donde están, ahí mismo. Me dijeron, una vez un hermano me dice, ¿tú crees que yo puedo orar aquí o tengo que ir a la iglesia? No, donde tú estés, hermano. Si usted escuchó un mensaje y usted entiende que Dios quiere que tú vengas a los pies de Él, que le entregues tu corazón y lo hagas Jesús, el Señor y Salvador de tu vida, donde tú estés, lo puedes hacer. Así que te lo presento. Cualquier pregunta, cualquier comentario, me puedes escribir. Ya sabes que siempre te mandamos nuestros correos electrónicos y nos pueden escribir. Los queremos en Cristo, mis hermanos, y seguimos orando por todos ustedes. Gloria a Dios por cada uno de ustedes y que Dios me los continúe bendiciendo. Amén.